El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La conferencia titula Vida en su nombre. Juan 20, 30 adelante. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia delante de sus discípulos. Esas señales no están escritas, no están registradas en este libro. Está hablando del Evangelio de Juan. Pero estas que se han escrito son para que crean. 2, para que entiendan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. No se sabe por qué Juan no escribió otras cosas, otras señales, otros registros, otras crónicas que él mismo vio. Él fue testigo ocular de muchas maravillas, pero por alguna razón no pudo contar todas las cosas. Una de esas señales sucedió en las bodas de Caná de Galilea. En esa ocasión Jesús convirtió el agua en vino en una boda, pero una lista detallada de milagros no hay. ¿Por qué? Porque los que se escribieron, los que quedaron registrados, se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo. Muchos años después que se escribieron los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y de Lucas, fue necesario escribir porque se habían propagado muchas doctrinas falsas argumentando que Jesús solo era humano. Por eso Juan escribió el evangelio que lleva su nombre, conocido como el Evangelio de Juan, precisamente para mostrar que Jesús era verdaderamente Dios hecho carne. Por eso Él eligió cuidadosamente lo que iba a registrar acerca de que Jesús era el Cristo y era quien decía ser, y a los milagros los llamó señales. Jesús es la figura central de la Biblia y de la historia de la humanidad. Él nació y vivió entre los hombres hace más de 2000 años. Y Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también habló acerca de su origen, de su naturaleza, de su misión y sus enseñanzas. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Cuál es mi pensamiento acerca de Cristo? Porque lo que pienses de Él va a determinar tu fe, va a determinar tu entrega, va a determinar tu crecimiento, va a determinar tu amor. ¿Qué pensás de Jesús? ¿Es el único camino o hay varios caminos para llegar a Dios? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Es la tercera persona de la Trinidad Divina o no? ¿Es la única verdad de Dios? ¿Es la única fuente de vida? ¿Es el que nos va a juzgar según su evangelio? Es importantísima la respuesta que nosotros demos acerca de Jesús. El apóstol Juan mostró el odio que tenían los dirigentes religiosos contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les decía que era igual al Padre. Se hacía igual a Dios. Por eso es que planearon su muerte. Pero lo que Él decía era verdad. Lo demostró con su sacrificio perfecto por el pecado y resucitando al tercer día después de su muerte.
¿Cómo se conocen a las personas? Cuando abre la boca. ¿No ves que uno está hablando a veces y está expresando su pensamiento? No está conversando con nadie, pero como está pensando, ¡tac!, sale de la boca algo. De lo que está pensando. ¿A quiénes les ha pasado así? A todos nos pasa así. Algunas personas con capacidad de liderazgo tienen la habilidad de conducir personas hacia una dirección o meta. Si alguien no puede llamar la atención de otro, no es un verdadero líder. El apóstol Juan sí fue un verdadero líder, porque él escribió su evangelio con el conocimiento que tenía de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer en Jesús, pudiera creer que Jesús era el Cristo, porque él, por inspiración del Espíritu Santo, eligió el tipo de persona a quien iba a dirigir su evangelio, y a ellos les escribe estas verdades siguientes. La primera, él escribió acerca de la relación de Jesús con Dios el Padre. Juan capítulo 10, verso del 30 adelante. Le dijo: yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Y respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y respondió Jesús: ¿no está escrito en la ley de ustedes que yo dije que son dioses? Y si llamo dioses a aquellos a quienes dirijo o dirigió la palabra de Dios y la Escritura no se puede anular, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen que estoy blasfemando, porque yo dije que yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean en las obras que hago, para que conozcan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y otra vez dice, procuraron prenderlo, pero él escapó de sus manos. Entonces, a la pregunta, ¿por qué querían matar a Jesús? Porque él decía que era igual al Padre. Segundo, Juan escribió que Cristo existió con Dios antes de la creación del mundo, porque la preexistencia de Cristo fue definitivamente enseñada por él. Jesús mismo declaró enfáticamente en Juan 6:38, ¿de dónde vino Jesús? De arriba, del cielo, porque he descendido del cielo. Miqueas capítulo 5, verso 2. Está hablando el profeta Miqueas y está hablando de Belén, de la ciudad de Belén. Pero tú, Belén Efrata, dice, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes, ¿desde cuándo son? Desde el principio. ¿Desde cuándo más? Desde los días de la eternidad. Así que como el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, toda su grandeza, toda su majestad, más el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre, estaba en Jesús y vino a este mundo. 3. Juan escribió acerca de Cristo antes de que naciera en Belén. Juan 1:1.
Dice, en el principio, en el inicio, en los comienzos, ya existía, preexistía el Verbo. Y el Verbo habitaba, vivía con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14. Y el Verbo que existía desde el principio se hizo carne y habitó, vivió, anduvo entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. La palabra griega traducida como verbo significa el pensamiento de Dios expresado. Cristo es la semejanza visible de Dios, es el pensamiento de Dios expresado. Lo que Cristo habló estaba expresando el pensamiento de Dios. Colosenses 1:15. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el comienzo, el inicio, el primogénito de entre los muertos, porque Él murió, resucitó y vive. Lázaro murió, resucitó y está muerto. Y todos los que resucitaron después están muertos, pero el único que vive porque resucitó es Jesús. Él es el primogénito de los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Es por eso que Dios quiere el primer lugar en tu vida. No quiere el segundo, quiere el primero. Porque fue la propia decisión de Dios que el Hijo tenga en sí mismo la completa naturaleza de Dios. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda plenitud. No hay que vivir ansioso acerca de la divinidad de Cristo, porque es leyendo la Biblia que vamos a descubrir la identidad y la unidad entre el Padre y el Hijo. Y a veces como humanos se nos hace difícil. Por eso es que la gente tiene conflicto, porque no puede distinguir quién habla, si es el Hijo, si es el Padre, si es el Espíritu Santo, porque no han entendido que Dios es uno. Este verbo que creó todas las cosas no era otro que Cristo. Y Él cooperó en el trabajo con el Padre de la creación. Su propio nacimiento fue sobrenatural. Ese nacimiento se lo conoce como la encarnación. Cristo no era un nuevo ser, Él era eterno. Por eso tuvo que nacer de forma milagrosa en el vientre de una joven. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque en todo tenía que ser semejante al hombre. En todo. Todo esto es muy grande. Y cuando nos damos cuenta de que la intención de Dios desde la eternidad era venir a este mundo, eso sorprende, porque el ángel le dijo a María que el nombre del bebé, ¿cuál sería? Emmanuel, Dios con nosotros. Este Dios con nosotros, Emmanuel, un ser humano, venía con el propósito de pagar el precio de nuestros pecados, el precio que nuestros pecados merecían, para rescatarnos a nosotros del abismo de la destrucción, redimiéndonos para la vida eterna. Ese era su propósito. Esto sencillamente va más allá de nuestro entendimiento, va más allá de nuestra capacidad de entenderlo, no se lo puede entender, va más allá de nuestra mente para entenderlo y para creerlo. Pero el Dios hombre nació en forma humana de una virgen, por eso es que una nueva criatura
que nace humanamente, tiene que crecer como cualquier hijo de vecino. Con la diferencia que Jesús iba creciendo en estatura, en conocimiento, en sabiduría y en gracia de Dios. 4. Juan escribió que Jesús como hombre fue tentado en todo, pero él vivió sin pecado. Vivió sin los pecados de la carne y cumplió 5 puntos importantes. Él demostró con su vida que como cristianos nacidos de nuevo podemos vivir diferente. Es la oportunidad que Dios nos da de vivir diferente. Porque la gente cuando llega a la fe le dice al Señor, ¿cómo no te conocí antes? Y el Señor le dice, esta es la oportunidad. He escuchado tu clamor, te doy la oportunidad de empezar de nuevo. Podemos vivir diferente, porque si bien vivimos en este mundo, no somos de aquí. Otro de los puntos importantes, Jesús vivió una vida justa que está al alcance de todos los seres humanos, para que con su muerte podamos limpiar todos nuestros pecados. Romanos 5:17. Porque si por el delito de uno, ¿quién es ese uno? De Adán, de uno, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don gratuito de la justicia. 3. Jesús puede simpatizar con el ser humano en el sufrimiento y en sus luchas contra el pecado. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, ese sumo sacerdote fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. 4. Jesús reveló a Dios ante los hombres. Juan 14:4-8 dice, ¿no saben a dónde voy? ¿No conocen el camino? Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a poder saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, vas a conocer a mi Padre, porque el Padre y yo somos uno. Y desde ahora ya le conoces, y desde ahora ya le han visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Era discípulo Felipe. Y las 5, Jesús tiene el poder y el deseo continuo de darlo para que todos puedan vencer el pecado. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece para vencer, me fortalece en mis debilidades, me fortalece en mis tristezas, me fortalece en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me dijo, este es Pablo, bástate mi gracia. No me estés pidiendo que te sane, no te voy a sanar, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, dijo Pablo, de buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Y 5, Juan escribió acerca de la muerte de Jesús. Hace más de 2000 años atrás, el Hijo de Dios caminó en medio de la concentración del pecado del mundo. Este tiempo fue llamado el cumplimiento del tiempo, donde hombres malvados llevaron a cabo su plan macabro de llevar a Jesús al Calvario.
Pero gracias a ese sacrificio se interrumpió la reacción en cadena del pecado. El pecado cada vez crece, lo estamos mirando. Por eso fue que el Hijo de Dios interpuso su propia vida para romper con el pecado. Sus manos llevaron las cicatrices del enfrentamiento durante toda la eternidad. Fue tratado como nosotros nos merecemos ser tratados, para que nosotros podamos ser tratados como Él merece ser tratado. Él sufrió la muerte que nosotros íbamos a morir, para que nosotros recibamos la vida que era suya. Y verdaderamente por sus llagas fuimos nosotros sanados. Así que la mente humana nunca llegará a comprender completamente ese sacrificio, pero sí podemos aceptarlo, y todo aquel que acepte ese sacrificio del Calvario va a experimentar el gozo de un corazón cambiado. Juan escribió también acerca de la resurrección. La resurrección de Jesús es una doctrina que distingue el cristianismo de todas las demás religiones. Buda no resucitó, Confucio no resucitó, Mahoma no resucitó, otros fundadores de religiones siguen muertos todavía. Solo Jesús mostró evidencias de una tumba vacía y de su conquista sobre la muerte. Porque el Cristo resucitado es un Cristo viviente. Porque solo el poder de un Cristo vivo a través de la resurrección puede cambiar la vida del hombre y salvarla. La resurrección de Cristo es ejemplo y promesa para nosotros, porque Cristo es las primicias. Y después todos los que somos de Cristo en su segunda venida. Ahora sí voy a concluir con esto. Hay otra verdad que quizás nunca la han analizado. Y es que Él conoce el corazón y está esperando que reconozcas que tus pecados le ofenden. Y reconozcas también que la humildad consiste en saber pedir perdón a tiempo. Porque si vos dejas que el maligno comience a sembrarse en tu cabeza, vas a tener una explosión de maldad adentro. Y dos cosas necesitas para ser perdonado y salvo. El primero es arrepentimiento y la segunda es conversión verdadera. ¿Te has convertido de verdad? Si tienes estas dos cosas en tu corazón y las declaras con tu boca, puedes alcanzar misericordia. Y Él te va a recibir, te va a perdonar y lo va a hacer con mucha misericordia. Pero el problema es que la gente no se arrepiente de corazón. El que se arrepiente de corazón le duele ofender a Dios. Cuando hagas esto y veas la diferencia de vivir con Cristo, vas a comprender por qué el apóstol Juan tenía tanta urgencia para anunciar, para exhortar a todo el que oye, para que proceda a creer esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que al creer en esta verdad tengas vida en su nombre. Juan así lo creyó. Y dejó establecido para que sirva de testimonio. Porque Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la verdad que conozcas de Él es la que te va a hacer libre. Y una vez perdonado, puedes también conocer el propósito de tu vida. Dios no hace nada sin propósito. Tienes que saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y cuando conozcas el propósito de Dios para tu vida, nunca más andarás a tientas, porque habrás encontrado la luz del mundo.
Así que conocemos a Juan por la fe y la amistad que tenía con su maestro. Y una amistad se desarrolla cuando la gente llega a conocerse. Se desarrolla confianza y se construye una experiencia juntos. No es lo mismo estar juntos y no conocerse. ¿Cuál es la experiencia que vamos a construir? Eso pasó con Juan. Él escuchaba las enseñanzas, él escuchaba las prédicas, él escuchaba las parábolas de todo tipo, porque era parte del grupo misionero, era parte activa en la vida diaria y común entre ellos. Es por eso que el Evangelio de Juan es el testimonio de lo que vio y de lo que oyó, para que nosotros tengamos información de primera mano acerca de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y vos qué vas a poder decir de Él? ¿Qué te dice tu conciencia con respecto al Evangelio? Lo que Juan afirma es que Jesús es el ungido, el esperado, el señalado por Dios como Salvador del mundo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos o alcanzar la salvación. Y si lo que Juan afirma es verdad, no se puede descuidar, porque lo que esto significa para nuestras almas, porque el mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí viene el gran problema, y verdaderamente es un problema grande, porque si no crees que Jesús es el Cristo, estás rechazando a aquel a quien Dios eligió para que sea el Salvador de la humanidad. Mas a todos los que le recibieron, acogieron, le dieron entrada a sus vidas. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y Juan dijo que estas cosas se escribieron para que crean. Así que tienes una gran demanda, creer. Así que hay que tomar muy en serio el testimonio de Juan. Si te has pasado toda una vida oyendo de Cristo, pero nunca has llegado a conocerle, ni tampoco le has dicho que te perdone y quite el pecado de tu vida, sigues con todos tus pecados encima. Pero Dios es bueno y ha permitido que escuches este mensaje para que te arrepientas, para que reconozcas tu necesidad de un Salvador. Un Salvador capacitado, un Salvador enviado desde el cielo con este propósito. La decisión está en ustedes. Póngase de pie. Esta es tu oportunidad. Porque cuando Dios le habla a uno, uno debe aprovechar. Debe aprovechar y decirle gracias Dios porque me estás hablando. Yo quiero volver al camino. Y sobre todo quiero tu propósito en mi vida. Tu propósito es eterno. Tu propósito es para siempre. Ayúdame a caminar en este camino nuevo. Porque es nuevo, no sé cómo hacerlo. Dígale, ayúdame. No quiero ser nunca más negligente en tus cosas. En primer lugar, no sé ni cuánto voy a vivir. Yo quiero entregarte el saldo de mis días. Quiero ser útil para ti. Si tú me trajiste de arriba con un propósito, yo quiero cumplir tu propósito. Si hasta ahorita no me he dado cuenta cuál es el propósito tuyo para mi vida, abrí mis ojos, Dios, para que yo vea las maravillas de tu ley, porque yo quiero una vida diferente. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.